investigación hemos realizado como alumnos de la Escuela Judicial del Paraguay, primer ciclo sede Concepción, en el módulo Derecho Procesal Constitucional a cargo del doctor Rubén Galeano, en la cual analizamos el voto de los miembros de la Corte Suprema de Justicia sobre el acuerdo y sentencias número 111 del 11 de junio del año 2020. El caso que nos trae hoy a análisis se inicia el mes de diciembre del año 2016 con una petición de acceso a la información pública hecha por el ciudadano Juan Carlos Lescano ante la Contraloría General de la República sobre la declaración de bienes y rentas de una serie de diversas autoridades públicas, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 5282-2014. Y al no pronunciarse la entidad en el plazo establecido para hacerlo, quedó operada la denegatoria ficta. Por tal motivo, el accionante promovió la acción de amparo constitucional establecida en el artículo 134 de la Constitución Nacional y reglamentada en la acordada número 1005 del 21 de septiembre del 2015, dictada por la Corte Suprema de Justicia. Esta acción desencadenó en varias resoluciones, tanto en el juzgado de primera instancia como en el de alzada, a citarse: la sentencia definitiva número 24 de 8 de mayo de 2018 y su aclaratoria y el auto interlocutorio número 366 de 11 de mayo del 2018 dictado por el Juzgado Penal de Garantías número 4, que ordenaron a la Contraloría General de la República acceder a petición del accionante, y el acuerdo y sentencias número 30 del 7 de junio de 2018 y su aclaratoria número 32 de fecha 15 de junio del año 2018, dictados por el Tribunal de Apelación en lo Penal Primera Sala, que confirmaron las resoluciones apeladas. Tal imperativo llevó a la Contraloría General de la República a promover una acción de inconstitucionalidad ante la Corte contra todas las resoluciones precitadas y además contra la acordada 1005 del 2015, que reglamenta la Ley 5282 del 2014 del acceso a la información pública, argumentando que aquellas violan derechos y garantías protegidos por la Constitución de la República, citando principalmente los artículos 17, 137 y 256. Argumentando que aquellas violan derechos y garantías protegidos por la Constitución de la República, citando principalmente los artículos 17, 137 y el 256, alegando que al estar las resoluciones basadas en la acordada citada están atentando contra el orden constitucional, ya que el procedimiento reglamentario de la ley citada debe estar establecido en otra ley y no en una acordada que es de menor jerarquía. La decisión final de la Corte Suprema de Justicia determinó que la Contraloría General de la República está obligada a proporcionar los datos contenidos en las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos. A continuación, los compañeros analizan el voto de cada magistrado. La interpretación armónica de las normativas entre la Constitución, las leyes nacionales y los acuerdos internacionales de protección de los derechos fundamentales del hombre es esencial en una república. En este caso, para el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información y la protección de los intereses legítimos de la ciudadanía en la transparencia de la gestión pública. Analizando el voto de rechazo a la acción de inconstitucionalidad del ministro Alberto Martínez Simón, se observa varios puntos interesantes que hoy les traigo a colación. 1. El acceso a la información constituye un derecho humano fundamental que se halla plasmado en el artículo 28 de la Constitución Nacional. 2. A nivel internacional, ese reconocimiento está presente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto de San José de Costa Rica. Lo siguiente, la ley número 5282 del 2014 reglamenta el citado artículo 28 de la Constitución a fin de garantizar a todas las personas el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información pública. Luego tenemos que los datos obrantes en la Contraloría General de la República son declaraciones juradas de funcionarios públicos y que las mismas constituyen información pública, asentada en una fuente pública, debiendo ser en consecuencia accesible a la persona que lo solicite.
artículo 5, inciso C, de la Ley 1969 del 2002. Ahora, sobre el supuesto exceso cometido por la Corte Suprema de Justicia al dictar la acordada número 1005 del 21 de septiembre del 2015, el doctor Martínez Simón lo rechaza, fundamentando que los derechos de los ciudadanos no pueden dejar de ser efectivizados ni aún ante la falta de norma que los reglamente. También afirmó que, revisadas las resoluciones judiciales impugnadas, no se observan en ellas violaciones a principios y derechos de garantía constitucional. Al contrario, dichas resoluciones los amparan. Ni existe agravio constitucional alguno en la acordada 1005 del 2015. Y no menos importante, que la acción de inconstitucionalidad no es la vía procesal idónea para volver a revisar el sentido de fallos judiciales cuando no se detecta ninguna transgresión a principios constitucionales. Conforme a lo ya expuesto, mi postura personal es que concuerdo con cada punto citado y argumentado por el opinante, pues formamos parte de una república donde los funcionarios, al ser administradores del gasto público, se deben a la ciudadanía y los documentos de declaración de su patrimonio se constituyen de esta forma en informaciones públicas. Pero en cuanto a los instrumentos internacionales citados por el opinante, considero que también corresponde agregarle una ley que es la Ley Modelo Interamericana sobre el acceso a la información pública, que fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en el año 2010, en el cual nuestro país ha participado. Esta ley reafirma el rol del acceso a la información pública como una herramienta preferencial para incrementar los niveles de transparencia, luchar contra la corrupción, fortalecer la confianza en las instituciones democráticas e incorporar la perspectiva de género en el acceso a la información. En relación al voto emitido por el ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia, él rechaza la inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República contra Juan Carlos Lescano Flecha, según su voto emitido en el acuerdo y sentencia número 111. Él nos dice que el artículo 28 de la Constitución Nacional, toda persona tiene derecho a la información veraz, responsable y ecuánime. También hace mención al artículo 134 de la Constitución Nacional, donde el funcionario está obligado a prestar declaración de bienes y rentas una vez asumida el cargo, y esta información no es ajena a la ciudadanía. La conducta del funcionario está expuesta al público. El ministro sostiene que no es constitucional la aplicación de las resoluciones impugnadas en este proceso, ya que no atenta contra derechos y garantías protegidos por la Constitución. Estoy de acuerdo con los argumentos esgrimidos por el citado ministro, ya que las declaraciones juradas sobre bienes y rentas de funcionarios del Estado son informaciones de acceso público. Manifiesta el doctor Marcos Riera Junter que el principio de legalidad es el fundamento de la competencia de las autoridades públicas, siendo exclusiva si la ley otorga una facultad o atribución a una autoridad pública, ninguna otra lo puede ejercer, y es excluyente porque la autoridad pública no puede ejercer ninguna atribución distinta a las que la ley otorga, porque en tal supuesto se rebasaría el ámbito y de sus propias atribuciones, aportándose de lo que dispone la norma superior, y la misma norma así dictada podría ser o bien directamente incompatible con la Constitución o bien incompatible con una ley, en cuyo caso el marginarse el principio de prelación sería igualmente incompatible con la ley fundamental de la República, y que en ambos casos se estaría configurando la inconstitucionalidad. Que expresamos nuestro acuerdo con el análisis del magistrado, que en base a las consideraciones que preceden, claras y contundentes, concluye que la acordada número 1005/15 especifica que en el artículo primero ha excedido la competencia legal para este tipo de actos normativos, porque ni la Constitución ni la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia número 609/95 otorgan competencia a la Corte Suprema de Justicia para establecer por acordadas reglas de competencia o reglas procesales, rechazando así la pretensión del accionante de dar como cierta la potestad
de denegar administrativamente la provisión de la información solicitada. En este punto, nada más claro que la acertada exposición que formula el magistrado al sostener que la parte accionante no ha sufrido lesión concreta en este caso en particular, volviendo improcedente la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República contra la acordada 1005/15, que por las razones expresadas debe ser desestimada como tal, que examinando en todo su contenido la postura asumida por el magistrado en la fundamentación de su voto, se puede afirmar que lo pretendido por el accionante en la acción de inconstitucionalidad no corresponde por las consideraciones y fundamentaciones expuestas por el doctor Marcos Riera Hunter para su rechazo, ya que su aprobación traería aparejada la inobservancia de disposiciones estrictas y puntuales de la Constitución Nacional, además de otras disposiciones legales. En la fundamentación de su voto, la ministra se ocupa en primer lugar sobre la viabilidad de la acción de inconstitucionalidad planteada, refiriéndose al respecto que la misma se ajusta a derecho como medio de impugnación contra las resoluciones dictadas en primera y segunda instancia, analizando en este caso los bienes jurídicos involucrados con respecto a la publicación a ser hecha a la ciudadanía, específicamente de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos, y que implicarían los derechos individuales como la inviolabilidad del patrimonio documental sin orden judicial. La ministra Llanes tuvo en cuenta que en un sistema democrático republicano como el que rige nuestro país, la soberanía radica en el pueblo y las autoridades, los cuales deben rendir cuenta de su gestión y responder personalmente por las infracciones que cometen durante el ejercicio de sus funciones, siendo así la publicidad una característica indispensable del sistema republicano. También menciona que la declaración jurada de bienes y rentas, junto con la rendición de cuentas, constituyen las herramientas democráticas por excelencia para evitar el mal manejo de la cosa pública y prevenir hechos de corrupción. Se puede inferir que la declaración jurada de bienes y rentas de los funcionarios públicos adquirió un estado público desde la vigencia de la Ley 5189/14. La Corte Suprema de Justicia aplicó el ordenamiento jurídico vigente, como la Constitución Nacional, los derechos internacionales y el Código Procesal Civil. De todo lo expuesto por la ministra, coincido plenamente con la fundamentación esgrimida, ya que para dicho efecto abordó artículos de la Constitución Nacional, el Código Procesal Civil y tratados firmados por el Paraguay que hacen mención al caso, por lo tanto corresponde al rechazo. La postura del ministro Jiménez Rolón en cuanto a la acción de inconstitucionalidad impetrada por la Contraloría General de la República es que ésta no tiene la entidad suficiente ni los requisitos procesales necesarios para admitir su estudio en este caso particular, puesto que el ministro ha determinado de que la ausencia de los requisitos establecidos en el 562 y en el 546 del Código Procesal Civil son necesarios para la acción de inconstitucionalidad, ya que estos artículos establecen de que es imposible la acción de inconstitucionalidad si antes en el estadio procesal correspondiente no se ha excepcionado de inconstitucionalidad. Quiere decir de que por este motivo y por esta simple razón, el estudio de la acción de inconstitucionalidad impetrada por la Contraloría General de la República resulta inadmisible. En carácter obiter dictum, el ministro Jiménez Rolón establece los fundamentos para la declaración de constitucionalidad de la acordada 1005/2015 y de las resoluciones judiciales impugnadas por la Contraloría General de la República a través de la acción de inconstitucionalidad. La acordada 1005 es constitucional según el ministro opinante, puesto que no reglamenta ninguna garantía constitucional, solamente establece la vía de acceso a la información pública de los interesados a través de la vía del amparo. El derecho al acceso a la información está reglamentado por la Ley 5033 y 5282, quienes han omitido la vía de acceso de las personas interesadas a la información pública, que está subsanada por la acordada 1005/2015 en virtud a las atribuciones que le otorga la Ley 609/95 a la Corte Suprema de Justicia.
Con respecto a las resoluciones tanto de primera instancia y segunda instancia, el ministro opinante establece de que al respetarse todas las normativas reglamentarias y las disposiciones establecidas dentro de la Constitución Nacional, y con respecto a la aplicación de la acordada 1005 que establece la vía del amparo para el acceso a la información pública, estas resoluciones constituyen resoluciones constitucionales y lógicamente estructurados, ya que no se basan en leyes y normativas vigentes y constitucionales y no constituyen una sentencia arbitraria ni arrojadiza de parte de los jueces o miembros de tribunales. En este sentido, el ministro, utilizando este argumento, el ministro opinante ha establecido también la constitucionalidad de dichas resoluciones judiciales impugnadas por vía de la acción por la Contraloría General de la República. Sin embargo, a pesar de considerar redundante el obiter del señor ministro, es imposible negar la importancia de este para definir la cuestión de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma aplicable, así como las sentencias definitivas de primera instancia y los acuerdos y sentencias de segunda instancia impugnadas por la acción de inconstitucionalidad por parte de la Contraloría General de la República. En este sentido, como les he dicho, considero un tanto redundante, pero no carente de importancia, puesto que determina y delimita fehacientemente los porqués de la constitucionalidad de esta normativa y de esta sentencia judicial. Para concluir, he de decir que estoy de acuerdo con la posición del señor ministro en declarar inadmisible esta acción de inconstitucionalidad, puesto que el carácter especialísimo de la acción de inconstitucionalidad hace obligatoria el cumplimiento de todas las formalidades establecidas dentro de las leyes para hacer ejercicio de esa acción, para ejercer esa acción de inconstitucionalidad. En base a que no puede darse una acción de inconstitucionalidad sin antes excepcionar de inconstitucionalidad en el momento procesal específico establecido por la ley, entonces considero también inadmisible esa acción impetrada por la Contraloría General de la República.